Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Esto es Conversaciones sin Pauta. Hoy vamos a entrar en un tema difícil que puede ser incómodo si uno lo profundiza y no lo mira solo en la superficie, pero es un tema urgente. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Estamos en pleno debate sobre violencia en los colegios, sobre crisis de salud mental y las tensiones que hay dentro de las salas de clase. Entonces hay una pregunta bien de fondo. ¿Quiénes están fallando? ¿Los niños? ¿Los jóvenes? ¿Estamos fallando los adultos? Bueno, para hablar de esto nos acompaña una invitada que lleva años poniendo el foco justamente ahí. Nos referimos a la doctora, a la neuropsiquiatra Amanda Céspedes, psiquiatra infanto-juvenil, autora, 13 libros creo que ya tiene, y una de las voces más influyentes en nuestro país cuando se trata de desarrollo emocional, aprendizaje y educación. Amanda Céspedes, el gustazo de tenerte aquí. Nos conocemos hace ya muchos años, así que se agradece Claudia. Muchísimo. Yo vine feliz también por lo mismo, ¿no? Por el afecto. Amanda, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya iremos, hay discusiones políticas respecto de cómo hacer escuelas protegidas, hay discusiones respecto de endurecer la mano, pero siempre hay un mar de fondo. Y de ese mar de fondo me gustaría que nos contaras qué es lo que se ve, qué es lo que ha ido cambiando, qué expresa la violencia. Correcto. Indudablemente obedece a muchas lógicas. Yo diría que incluso hoy día debemos comenzar a hablar de violencias, ¿no? Y no solamente violencia, porque la violencia, mal llamada violencia escolar, porque yo sostengo que es un concepto peligroso, porque induce a muchas personas a creer que la violencia escolar se gesta, se nutre y se expresa al interior de las escuelas, lo cual no es así. En parte importante es una violencia que se gesta fuera de la escuela y que ingresa, se infiltra en el aula, se infiltra en el establecimiento y allí explota, ¿no? Pero debemos pensar que aquí hay muchos factores y muchos de estos factores están interrelacionados y muchos de estos factores están ligados a los momentos que estamos viviendo. Es decir, la violencia o las violencias que se expresan en la escuela tienen una historia, ¿no? No es lo mismo la violencia que había en el 2010 a la violencia en el 2020, antes de la pandemia, o la violencia que hay hoy día. ¿Qué mutación ha tenido esa violencia? Yo diría esencialmente yo reconozco 3 factores. Ya. El primero es el daño importante a la salud mental que han experimentado los niños y los adolescentes en los últimos 15 años y que ha empeorado muchísimo después del 2020. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Allí hay un factor que es clave, que es muy importante. El segundo factor es la aparición que esto fue consecuencia también de la pandemia, la aparición de un fenómeno de distanciamiento de la realidad de los niños y de los adolescentes para comenzar a vivir, a moverse y a aprender. El encierro como un factor que no les permitió constituirse a sí mismos en el desarrollo de lo social. Justamente, y ellos, encerrados en sus casas, escaparon. La Internet, ¿no? Y las pantallas, a mi juicio, son una puerta de escape de la realidad. Y los chicos comenzaron a escapar de la realidad ya en el 2020 y no lograron salir de allí, porque esa realidad virtual los atrapó. Les ofrece una cantidad enorme de nichos donde desarrollarse, donde crecer, donde hacer su identidad, donde incluso germinar sus sueños, que pueden ser sueños terribles. No son solamente los estímulos de la pantalla, sino que el mundo que los invita a vivir, que les resulta a ellos más adictivo o más fácil que la realidad. Más amable que la realidad, más estimulante. En los adolescentes, por ejemplo, les ofrece formas de afirmar su identidad, formas de pertenencia muy importantes y formas también de resolver la rabia, la frustración, la desesperanza que llevan en su interior, que constituye el problema de salud mental que tienen muchos y que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Tenemos que pensar, Claudia, que hasta el 2020 los chicos no estaban bien. Teníamos alrededor de un 30, un 40% de problemática de salud mental, asociada al tercer factor que no he mencionado todavía, y que es el factor crisis social
general, familiar, laboral, de vínculos, muy importante. Ellos ya no venían bien, pero este 40% aumenta, yo diría alrededor de un 70% de problemática de salud mental, exactamente. Y los adolescentes son los que más problemas de salud mental tienen porque han ido acumulando. Es como una mochila invisible que llevan en sus espaldas, en la cual van echando todas sus frustraciones, sus sueños no cumplidos, todo lo que ven en sus casas. Recuerdo una chica que me decía, mi sueño de niña era tener a mi mamá un año en casa, estar con ella, conversar con ella, disfrutar, reírnos. Bueno, he estado casi un año con ella en el confinamiento, ¿no? Sanitario, y lo único que quiero es que se vaya. Porque es neurótica, es gritona, me observa, me descalifica, pelea con mi papá, pelea con mis hermanos. Estoy aburrida, decía. Bueno, esa chica está gestando un problema, una problemática de salud mental, de impotencia. Ya, entonces, retomando la primera pregunta que te hacía Amanda, ¿qué está fallando? Los niños, los jóvenes, nosotros, los adultos, el sistema en general, porque se perdió el vínculo. ¿Tú dirías que finalmente la violencia es una expresión de una ausencia de vínculo o es una rabia que está ahí creciendo, alimentándose y de la que no nos estamos haciendo cargo todos juntos? Yo diría que voy a exculpar a los niños y a los adolescentes, porque ellos son los receptores de toda una toxicidad social que están recibiendo. Y yo quisiera agregar en este grupo también a los docentes. Los docentes lo han pasado muy mal. Y un docente que está enfermo, que tiene problemática de salud mental, que está deprimido, que está con un trastorno severo de ansiedad, es un docente que le hace mal a los niños. Porque ese docente o está irritable, o empieza a utilizar el gran recurso violento de antaño al interior de las escuelas, que era el autoritarismo, ¿no? O simplemente se descuelga, está absente, con B larga, ¿no? Está sin estar. Hace como un autómata, hace su clase. Y a la hora de poner orden, obviamente, va a ser muy autoritario. Y lo otro, en relación precisamente al tema de los docentes, que ha influido mucho, en este caso, en enfermar a los docentes, es una inclusión mal hecha. Se ha hecho muchísimo. De ese tema tú sabes mucho también, Amanda, que tiene que ver con... Sí. Y yo creo que ha sido como una labor tuya, ¿no? De estar abriendo espacio a jóvenes del espectro autista, por ejemplo, para que el sistema los incluya. Así es. Yo tengo muchos reproches respecto de si existe o no efectivamente la inclusión. A nivel familiar, social, educativo, no están ni las herramientas ni tampoco la apertura. Pero quizás tiene que ver con esto también, ¿no? Alimenta los grados de crisis en el sistema escolar también. Sin duda alguna, muchísimo. El recibir, abrir las puertas a niños neurodivergentes sin haber hecho una preparación adecuada del profesor de aula es una vulneración al niño y al docente. Porque el docente se encuentra con las manos amarradas, no sabe qué hacer con ese niño que lo desconcierta, ¿no? Y por otro lado, el niño que va a buscar en el aula un ambiente de seguridad emocional, de ser acogido, de ser, como dice la palabra, incluido, se encuentra excluido. Y empieza entonces esta problemática que, a mi juicio, es una de las que en los últimos años ha aportado más a la crisis de salud mental del docente. Te pongo un ejemplo. Sí. De un colegio pedían una charla sobre violencia social. ¿No? Entonces, la persona que recibe las solicitudes pregunta, a ver, ¿sobre qué quieren que hable la doctora? Esto de la violencia social. Sobre los niños neurodivergentes autistas desregulados. Bueno, pero el tema, obviamente, violencia social es un tema mucho más amplio, de cariz sociológico, y aquí estamos frente simplemente a que están los profesores sobrepasados con las desregulaciones de los niños del espectro autista. Son dos cosas completamente diferentes. Pero está esa tendencia a pensar que la incorporación de chicos y chicas neurodivergentes con autismo, con trastornos del amplio abanico del espectro autista, vienen más que a sumar, a restar. Sin duda alguna. Qué atroz. Ha ido creciendo un rechazo, y ese rechazo no es
por prejuicio, es por desconocimiento. Pensemos, Claudia, que los grandes problemas de los adultos en nuestra tarea de educadores recae precisamente en que somos ignorantes de muchas cosas y que somos muy prejuiciados. Si tú observas la prensa, en el caso del chico Meneses, ¿no?, de lo que ocurrió en Calama, alguien por ahí deslizó que era autista. Y esto ya inmediatamente prendió y entonces empezaron a pensar de que como era autista y había otros autistas en otras aulas, estos otros autistas iban a ser asesinos también, ¿no? Y eso es una bomba de tiempo, es muy peligroso. El docente que tiene un joven autista, un chiquillo de 14, 15 años, en el aula actúa con miedo. Y el chico lo percibe, porque el miedo se huele, el miedo se capta, ¿no? Y entonces yo me pongo a la defensiva. Cortisol, adrenalina, y me pongo en actitud de ataque también. En fin, es grave. Amanda Céspedes, estamos hablando del, tú dices, no hay violencia escolar, esta es una violencia social. Por lo tanto, cuando se discute una ley de aulas protegidas, cuando se habla de endurecer la mano, de revisar las mochilas, de poner pórticos, porque en el fondo estamos en una urgencia, lo que pasó en Calama tú lo mencionas, lo que ha ido, las amenazas que estamos viendo a lo largo de todo Chile, de jóvenes que están diciendo vamos a hacer un tiroteo, empiezan a hacer que las autoridades se preocupen y tengan que dar una respuesta. Sí. ¿Cómo observas tú la respuesta desde tu experiencia clínica? Y dices, a ver, ¿cómo se está manejando esto? Bueno, las decisiones de la autoridad son apagar el incendio, ¿no? Y detrás de esto hay mucho desconocimiento también, porque se piensa que esa es la solución de todo. Y no es así, ¿no? Acá el gobierno lo que tiene que hacer es, obviamente, pensar cómo respondo ante el miedo del colectivo escolar, ¿no? ¿Cómo respondo a este miedo? Y inmediatamente piensan, va a haber otro tiroteo, va a haber más muertes. Bueno, cortemos por lo sano, saquemos a toda esta mala clase de niños, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no? Y simultáneamente lo que hay que hacer es colocar el énfasis en la prevención secundaria. Digamos, los pórticos, el revisar las mochilas, eso es prevención terciaria. ¿Qué hacemos con lo que ya está podrido, por así decir? Ya no sirve. ¿Qué hacemos con ello? Pero la prevención secundaria es cómo evitamos que los chicos menores de 12 años, ¿no?, que están en las aulas y que están generando mala convivencia, que son agresivos, que hacen bullying, en fin, puedan no llegar a explotar esta violencia. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo sanamos este ambiente tóxico antes que vaya a ser tóxico excesivo? Claro. Y allí también hay que poner mucha importancia. Hay que revisar cómo se está enseñando en las escuelas, ¿no? El gobierno actual pone nuevamente mucho énfasis en los contenidos, en los aprendizajes, en que los chicos tienen que estar muy bien formados en la parte académica. Eso está bien, pero eso es una parte. ¿Qué necesitamos hoy día? Necesitamos trabajar desde muy pequeñitos el pensamiento crítico, el hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Tenemos que introducir algo que suena utópico, pero que es muy importante y que es el desarrollo y el enriquecimiento de la empatía y de la actitud compasiva que es inherente al ser humano. ¿Y qué se ha perdido, Los Amanda? seres humanos somos inherentemente compasivos y esto se ha perdido. Esto se ha perdido. Y se ha perdido porque... ¿Se ha perdido por individualismo también? Se ha perdido por individualismo, se ha perdido especialmente por miedo. Miedo al otro. Miedo al otro, exactamente. Y se ha perdido porque está tan enferma la sociedad, ¿no?, especialmente los adultos, que el adulto en una situación crítica reacciona mal, reacciona de manera agresiva. Y por lo tanto, aquel que quiere prestarle ayuda, porque ser compasivo significa condolerse del problema que tiene el otro y tratar de ayudarlo, aquel que le quiere pedir ayuda sale mal parado y por lo tanto decide no voy a hacer nada. Claro. Y entonces se va atrofiando la empatía y por supuesto no hay forma de desarrollar la compasión. Amanda Céspedes, tú dices, bueno, plantean los factores de esta violencia social y dice, ok, el gobierno para llevarlo solo a esa esfera, ya volveremos a nosotros, a los criadores. El gobierno está poniendo en el fondo protocolos porque esta situación hay que detenerla. Y tú dices, bueno, por una parte apartar a los que ya están de alguna manera en un circuito de la violencia como más encajado y mucha prevención en los jóvenes menores de 12. Sí.
Pero ¿eso qué implica? Porque eso no es solamente una ley, eso es endurecer la mano, eso es ponerle salud mental, eso es preparar a los profesores. O sea, como es tan sistémico y es tan amplio, pareciera ser mucho más difícil. Mucho más difícil, pero es un trabajo que si se hace de manera planificada y se hace con voluntad, puede rendir muy buenos frutos. Por ejemplo, podemos trabajar con los chicos ya de tercero básico hacia adelante, hacia octavo, el tema del diálogo, el diálogo para entender y comprender las diferencias, ¿no? Acá en Chile hay una fundación, creo que es una sociedad que trabaja precisamente en el tema del diálogo, que es de origen noruego y que ha dado muy buenos resultados en todo el mundo. Tenemos que trabajar también todo lo que significa detección temprana de la problemática de salud mental, ¿no? El chico Meneses era un chico profundamente enfermo. Y como él, hay muchos chicos en las aulas, especialmente de 14 años hacia arriba, porque, como te digo, ha venido acumulando toxicidad emocional desde muchos años atrás. Entonces, yo sostengo, y esto me han criticado mucho, que los docentes, si uno los capacita de manera adecuada, ellos pueden ser capaces de detectar problemática de salud mental peligrosa en las aulas y referir a ese alumno a apoyo. Y ahí entramos en otro tema. ¿Cuántos adolescentes hoy día están recibiendo apoyo emocional por parte de profesionales? Un 15%. Es decir, hay un 85% que está en las aulas como una bomba Molotov a punto de estallar, con mucha rabia, con mucha impotencia, y no se está haciendo nada. ¿No? Y muchas veces el que el docente sea impelido a exigir solamente en lo académico va a desencadenar una tragedia. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. O sea, este camino de mano dura, de revisión de mochila y ponerlo la parte más bien punitiva, no es a tu juicio un camino, no sé si la palabra es adecuado, pero un camino que pueda estar siendo una solución para detener los niveles de violencia. No es una solución a los niveles de violencia, es una solución a un hecho puntual que puede ser que, por un lado, ocurre una acción delictiva, ¿no? Un asesinato, y comienza entonces esta oleada de contagio psicológico en que muchos chicos comienzan a hacer amenazas. Y obviamente las autoridades se asustan, porque si hay otro tiroteo y hay otra muerte, ¿a quién se va a mirar? A las autoridades. Por lo tanto, saquemos de inmediato esta manzana podrida que puede comenzar a contaminar al resto. Pero eso no es una solución a todo el problema. Es simplemente salvaguardar la integridad. Pero ahí también faltaría que las autoridades sepan por qué ocurre contagio colectivo. ¿Por qué ocurre contagio colectivo? El contagio colectivo, a mi juicio, ocurre por dos motivos. Uno es por la psicología del adolescente. El adolescente está buscando desesperadamente pertenecer, un grupo de pertenencia. Y por lo general, estos chicos son chicos que están excluidos del sistema escolar. Si vemos la biografía del chico Meneses, era un chico en exclusión. Él estaba en el aula, pero nadie lo tomaba en cuenta, en fin. Y hay muchos chicos que están excluidos, ya sea por razones académicas, ya sea por razones conductuales. Bueno, ese chico entonces está buscando pertenecer. ¿Y dónde va a encontrar pertenencia? Fuera de la escuela. ¿Y dónde va a encontrar pertenencia? Probablemente en grupos, ¿no?, muy subterráneos que le ofrecen pertenencia. Y así como ocurre que hay soldados de los narcos a los 13, 14 años, también hay chicos que se incorporan a grupos de odio, ¿no?, en Internet, sobre todo en la dark web, y también, ojo, que hay grupos presenciales que tenemos hoy día en Chile y en otros países, y que son grupos anárquicos violentos. Porque tenemos que entender que alguien por ahí dijo anarquistas. Bueno, entendamos que es anarquismo. La gran parte del anarquismo no es violenta, todo lo contrario. Pero hay una parte del anarquismo que es muy violenta, que es destruir, que es anómica. Bueno, allí capturan a estos chicos, y estos chicos están tomando una bandera de lucha, ¿no? Tomando una bandera de identidad. Claro, y la respuesta también que se está dando es como mirar a los padres. Así es. Entonces a los padres, hoy día se está hablando de que los padres tengan que pagar los desmanes, que los padres sean responsables. Ese debate es muy interesante, y se ha dado en otros países, pero ¿corresponde a tu juicio, Amanda? Porque tú dices finalmente acá hay una violencia social y que nos recorre a todos. Así es. Los padres
debieran o no ser los responsables de pagar un daño que haga su hijo. No sé cómo ves tú ese debate. Complejo, Es ¿no? complejo. Es complejo. A ver, ¿cómo lo veo yo? Yo siento que los padres hoy día, en primer lugar, de la manera más amplia posible, están muy complicados con la supervivencia del día a día, ¿no? Con los la problemática laboral, con la problemática económica. Están también absentes y con mucha problemática de salud mental. También. Muchísima. Hay mucho consumo de droga. Tú ves, se detiene a un chofer de micro y está con cocaína. Hay otro que comete un accidente, ¿no es cierto?, vial, y va manejando en estado de ebriedad. Y uno dice, esos son padres de familia. Entonces hay mucha problemática de salud mental, hay mucha desesperación por sobrevivir en gran parte de la población. Y mucho cansancio. Y mucho cansancio y mucha desconocimiento y prejuicio en términos de creer que porque sus hijos llegan de la escuela y están con las pantallas, ese chico está protegido. Yo siento que la película Adolescencia debiera haber sido vista por todos, el 99% de las familias, porque allí hay un mensaje muy potente. No te quedes tranquilo porque el chico está en su pieza y que dice, no, si está jugando videojuegos. Probablemente, no sabemos qué tipo de videojuegos, pero probablemente está abriendo una puerta a mundos que son muy peligrosos. Me he encontrado con padres, bueno, como todos seguramente los que nos están escuchando, que te dicen, bueno, pero ese niño que empieza a ser abducido por esa pantalla o por ese mundo que se le abre, no abre la puerta para una conversación, para un diálogo, para que la mamá, el papá le diga, bueno, pero ¿en qué estás? Cuéntanos, para ese momento de comer juntos, no sé, cuando todos llegan de su trabajo del colegio. Así es. También hay mucha incapacidad para poder entrar en estos jóvenes que encontraron en el mundo de la web un escape, como dices tú, u otra realidad, u otro mundo más amable o de mayor pertenencia. Y ahí hay un factor que viene desde hace mucho tiempo atrás, que es considerar que los padres lo que tienen que hacer es poner autoridad y control sobre sus hijos, ¿no? Está este modelo, no tan peligroso que es el modelo de la autoridad mal entendida y del autoritarismo. Entonces se exige, que sean los padres que paguen, porque ellos no tuvieron control sobre sus hijos. Los hijos no necesitan control, porque lo rehuyen, no lo quieren. El control es dañino. ¿Qué es lo que quieren los hijos? Quieren confianza, comprensión y acompañamiento de los padres. Y eso se logra a través de actitudes parentales que no se favorecen cuando se hace el discurso de usted contrólelo, vea qué lleva en la mochila, en fin. Eso no se logra de esa manera, se logra preparando a los padres para saber aplicar una parentalidad que sea cercana, incluso con toda la problemática psicosocial que tiene la familia detrás. Incluso si hay problemas de cesantía, si hay problemas de falta de recursos. Igual los padres pueden ser cercanos, pueden aprender a escuchar, pueden aprender a resolver de manera adecuada un conflicto con los hijos. Y eso no pasa ni por el autoritarismo y no pasa por el control. Tenemos varios focos equivocados, entonces, Amanda Céspedes, ¿no? Hay que actuar en todos ellos. La fundación que yo presido precisamente trata de hacer eso, ¿no? Mirar el contexto de manera global. Mirar que aquí hay causas que obedecen a muchas lógicas diferentes, pero que todas se interrelacionan. Incluso el otro día yo decía, el urbanismo, por ejemplo, ¿qué pasa con un chico que llegó a vivir a los edificios de Estación Central, ¿no? Sin sol, sin luz, cubículos, que llegó a vivir a los 9 años y hoy día tiene 16? Ese niño se le amenaza con la cárcel si va a hacer algo violento en la escuela. Ese niño podría decir, yo ya llevo años encarcelado. Así como llevan años encarcelados los adolescentes en las casitas en la comuna del Bosque, enrejadas de techos bajos. Esa forma de vivir es terrible. Tenemos que pensar en un urbanismo respetuoso, ¿no? Y tenemos que pensar en un urbanismo respetuoso para los niños, para los que todavía no nacen, para los que están naciendo y que son niños que necesitan espacios. Los alcaldes tienen que hacerse cargo de esto, tienen que hacerse cargo de más espacios de plazas, de parques para los chicos. Y dicen, bueno, es que no hay plata, pero con imaginación, con creatividad, se puede hacer mucho. Sí.
efectivamente, en los años 80, bueno, fueron tiempos de crisis económica y todo, pero quizás uno puede encontrar hacia atrás momentos en que a lo mejor había una vida colectiva. Quizás no había grandes parques, pero había una plaza en la que los vecinos se juntaban, o que los niños se visitaban, o que la calle permitía un juego. Así es. ¿No? Rescatar ese concepto tan valioso y tan útil, por decir así, para mejorar, transformar la sociedad, que es la comunidad. Por ejemplo, yo vivo en Providencia y nosotros tenemos una comunidad en el barrio y nos ayudamos y nos asistimos. Y si alguien tiene una necesidad, viene el otro a ver si puede ayudar, ¿no? Eso tenemos que volver a instalarlo. Esto es más posible en los pueblos chicos. Sí, totalmente. ¿Verdad? Pero en Santiago, ¿cómo no va a ser posible hacer comunidad? Sí. Amanda, ya, tú observas la sociedad y tienes, ¿no es cierto?, lo que te nutre son tus conversaciones, ya no estás haciendo tanta clínica, pero un conocimiento bien exhaustivo desde la realidad y del pensamiento de niños, jóvenes y también cuidadores o apoderados, padres, madres. Si tuvieras que describir psicológica o psiquiátricamente nuestro estado de salud mental, como padres, como niños, ¿cuáles son esas emociones que tú estás viendo que son gatillantes de esta violencia? Si le pudiéramos poner nombres, ¿es ansiedad, es rabia, es pena? ¿Qué? ¿Cómo? Claro. Hay una enorme fragilidad psicológica, ¿no?, en todos, transversales, de todas las edades, niños, jóvenes, adultos. ¿De qué manera esto se está expresando, ¿no? Esto se expresa, lo voy a decir de la manera más sencilla, que esas emociones que nosotros tenemos, que son nuestro repertorio para responder a la vida, molestarnos, irritarnos, indignarnos por una situación de injusticia, en fin, esas emociones deben ser pasajeras. Pero ¿qué ocurre? Que comienzan a encapsularse, enjaularse en el interior, porque no hay solución. Al no haber solución, esta rabia, esta impotencia, esta desesperación, este desamparo, esta desesperanza, empiezan a quedar enjauladas. Y eso es muy tóxico, porque va generando rabia, va generando ira, y la rabia, la ira, la desesperanza, el dolor, todos desembocan en lo mismo: violencia. O sea, la violencia es como el denominador común de muchas emociones que están atrapadas en el interior. Por lo tanto, ¿qué necesitan las personas? Niños, jóvenes, adultos. Necesitan que alguien les tienda la mano, ¿no? ¿Y quién les tiene que tender la mano? Los demás, todos. Todos debemos tendernos las manos a todos. Pero aquí tenemos que hacer una jerarquía, indudablemente, ¿no? Y aquí tenemos que pensar de manera sistémica. Yo nunca hice clases a médicos, a psiquiatra infantil en formación. Pero yo siempre pensé que ganas de haber podido llegar a ellos, porque lo que el psiquiatra hoy día necesita, y el psicólogo también, indudablemente, es tener una mirada sistémica. Necesitamos a nuestro lado otras profesiones que nos vayan enseñando, y necesitamos ver al niño siempre en su sistema, en el sistema familiar, barrial, territorial, e ir entendiendo. Nosotros tenemos la suerte de tener una socióloga en la fundación, y yo aprendo mucho con ella, porque me doy cuenta de que a veces yo tengo una mirada puntual y ella me la abre, dice: no, tienes que mirarlo de esta manera, ¿no? Eso es lo que necesita la formación del psiquiatra, y necesitamos revertir la cifra, Claudia. Si hoy día un 15% de adolescentes tiene acceso a atención de salud mental, necesitamos que el 85% lo tenga. También. Pero no de la manera como se le enseña hoy día a muchos psiquiatras, que es la mirada clínica patologizante. Necesitamos que aprendan a mirarlo de otra manera, ¿no? Una manera mucho más integrada. Y lo último, el tema de la medicación también, yo creo que está siendo un tema bien relevante en muchos jóvenes, ¿no? Una medicación excesiva para estar alegre, para estar triste, para dormir, para bajar la ansiedad, para bajar la angustia. Es como que se ha empezado a utilizar mucho fármaco, y quizás eso esconde o deja dormido esto que tú llamas, ¿no es cierto?, una violencia que es la explosión de muchas otras emociones encapsuladas. El uso del fármaco es un síntoma de una necesidad social. Necesito estar bien para rendir en la universidad, para rendir en el trabajo, para estar relativamente bien en la casa, para dormir en la noche, para no comenzar a beber en exceso. Entonces, ese consumo de fármacos es una forma de poder responder a la urgencia que estoy viviendo de tipo salud mental. En cierto sentido, yo diría que es legítima,
Pero, ¿por qué es legítima? Porque no se está haciendo nada más. Pero si esas personas que toman fármacos tuviesen acceso, por ejemplo, una mujer madre que sale del trabajo a las 7 de la tarde y que se demora 2 horas en llegar a su casa y que llega cuando los niños ya están con sueño y llega a retarlos porque no han hecho las tareas, si hubiese una ley laboral que permitiera que esa mujer pudiese llegar como es en Europa, ¿no? A las 6 de la tarde a la casa, bueno, no necesitaría fármacos. No necesitaría fármacos. Otro pájaro nos cantaría. Otro pájaro nos cantaría, así es. Amanda Céspedes, muchísimas gracias. Me quedo con una sensación como de pena, ¿no? Al final de cuentas, no con una sensación de miedo, como de pena cuando uno gira esta bolita, esta realidad de la violencia, porque es tan grande la dolencia que no sé si estamos en condiciones en este minuto, no veo la intencionalidad desde el Estado, desde nosotros, desde las comunidades, de hacer esta apertura que tú planteas y que tiene toda lógica. Así es, pero podemos hacer mucho, pero necesitamos que todos o casi todos tengan una adecuada información, apertura mental, no aferrarse a sus prejuicios, a sus ideas muchas veces muy retrógradas, y actuar, decidirse a actuar. ¿Y cuál es el motor de decidirse a actuar? La compasión. Esa palabra en desuso. Muy en desuso. Amanda Céspedes, muchísimas gracias. Un gustazo y un honor. Gracias. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.